Durante la época colonial hubo numerosas luchas populares en la Real Audiencia de Quito, entre las que se destacaron las rebeliones de los indígenas, de los mestizos y de los barrios. A fines del siglo XVIII se despertó el pensamiento ilustrado que el precursor Eugenio Espejo cultivó para denunciar la situación colonial. Fue importante para poder regar estas ideas ilustradas, estas ideas liberales del siglo XVIII, contar con un órgano de difusión que se denominó en el caso de Quito Primicias de la Cultura de Quito. Sus discípulos y seguidores impulsaron la revolución del 10 de agosto de 1809 en Quito, que instaló una junta soberana presidida por Juan Pío Montúfar, marqués de Selva Alegre. La junta proclamó autonomía, soberanía y representación de los pueblos. De este modo, Quito había iniciado el largo proceso de la independencia. La represión de las autoridades desembocó en la escandalosa matanza de los patriotas quiteños el 2 de agosto de 1810. Tan doloroso suceso definió la resistencia quiteña a favor de la causa independentista. La matanza se extendió hacia los complotados que habían estado en la Junta Soberana, pero también, además, se extendió por las calles de Quito, habiendo muerto 300 personas en esa ocasión. Esto llevó a que se polarizaran las posiciones y que incluso aquellos que dudaban de la independencia estuvieran ya claramente a su favor, por lo que se formó esta nueva Junta Revolucionaria y se decretó la primera Constitución del Ecuador en 1812, proclamando el Estado libre y soberano de Quito. Para entonces la lucha independentista se había prendido por Hispanoamérica, y gracias a la exitosa Revolución de Guayaquil del 9 de octubre de 1820 fue posible culminar la independencia del país quitense, que se la alcanzó definitivamente el 24 de mayo de 1822, en la Batalla del Pichincha. A los pocos días, el país se integró a la Gran Colombia como Departamento del Sur, con el nombre de Ecuador. El sueño de Simón Bolívar por una América hispana unida parecía cumplirse. El 9 de octubre es heredero de un largo proceso y a la vez da paso a la etapa final de la independencia del Ecuador. Esa campaña, la campaña de 1820 a 1822, es larga, compleja, está señalada por éxitos y por fracasos. Digo entonces, este ejército continental peleando frente a la ciudad de Quito, derrota a los últimos gobiernos realistas, se toma la ciudad y proclama la independencia de lo que hasta entonces había sido la Real Audiencia de Quito. El 13 de mayo de 1830, el Ecuador se separó de la Gran Colombia para formar una república propia. Las sucesivas constituciones del siglo XIX lentamente conquistaron los derechos ciudadanos fundamentales. Pero fue la Revolución Liberal Ecuatoriana de 1895, acaudillada por Eloy Alfaro, la que consolidó las garantías individuales y dio continuidad a los principios y valores de los próceres y patriotas de la independencia. La Revolución Juliana de 1925 inauguró a su vez el papel regulador del Estado y sobre todo su acción institucional a favor de las clases trabajadoras. El 10 de agosto de 1809 se inició el proceso de la independencia del actual Ecuador. Han transcurrido hasta el presente 200 años de construcción de nuestra sociedad, de nuestro Estado. Sin embargo, desde 1979 rige en el Ecuador el ciclo más largo de su democracia. En ese periodo se construyó un tipo de economía excluyente, no solidaria, que privilegió los intereses de altos grupos económicos. También se construyó un tipo de política que privilegió los intereses de la clase política y de los partidos. Esto afectó a la vida de la sociedad nacional por el deterioro de los servicios públicos y el deterioro a su vez de la calidad de vida. Desde el año 2006 se inicia un nuevo ciclo en la vida del país que va a privilegiar ante todo los intereses de los sectores medios y populares para superar el tipo de economía excluyente y construir una nueva democracia bajo los principios de la Constitución del año 2008
que privilegian el sentido del summa causae, es decir, del buen vivir para los ecuatorianos y ecuatorianas. El bicentenario del inicio del proceso de la independencia del Ecuador ha coincidido con un momento de cambios para el país, que asume como desafío la conquista de la segunda independencia.